¿verdad? Acerca de la función lineal. Y entonces dijimos que la forma, la estructura de la función lineal es y igual a mx más b, en donde cada una de las letras que tenemos pues tiene un significado. Ahora dijimos que m es la pendiente de la recta, que es la que nos dice entonces cómo se comporta la función, ¿verdad? Si es una función creciente, si es decreciente, ¿verdad? B, que es el intercepto en el eje vertical, ¿verdad? Es decir, el punto en donde nuestra gráfica va a pasar sobre la línea vertical. Y las variables y y x pues representan eso, ¿verdad? Las variables, las cantidades que están relacionadas en esta función. Entonces, ahí a manera de resumen, ¿verdad? Entonces tenemos esto, ¿verdad? M entonces es la pendiente de la recta constante, ¿verdad? Ese valor es constante. El valor de la pendiente no cambia. B dice que es el punto de corte de la recta con el eje Y también es un número constante. Ahora, en cambio, X sí es variable, ¿verdad? Y también es variable. M y B son números constantes, pero Y X sí pueden cambiar. Ahora, cuando modificamos M, ¿qué quiere decir M? Pendiente de la recta. Pendiente de la recta. Entonces, cuando modificamos la pendiente de la recta en una función lineal, se modifica la pendiente, es decir, la inclinación de la recta. Entonces, ¿a qué tiene que ver la pendiente? Tiene que ver con la inclinación que tiene la línea que nos queda en la gráfica. Y si cambiamos B, entonces la línea se mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces dice acá. Entonces ahí se dan cuenta, ¿verdad? Que entonces B nos va a mover nuestra línea hacia arriba o hacia abajo en el eje vertical. Las funciones dice que se pueden clasificar en tres tipos: en creciente, en decreciente y en constante. Bueno, ¿qué es cada una de ellas? Entonces dice, esto pues va relacionado con el valor M. Miren, M. Si el valor de M es mayor a 0, es decir, que si M es un número positivo, ¿sí? Si el número es positivo, entonces la función es creciente, ¿sí? Si M es menor a 0, es decir, que es un número negativo, entonces la función es decreciente, ¿verdad? Que entonces su inclinación va a ser decreciente. Y si M es igual a 0, ¿verdad? Que si M es 0, entonces la función es constante. Es decir, que su gráfica será una recta paralela al eje X. ¿Qué significa que va a ser una recta paralela al eje X? Que nos va a quedar una línea horizontal, ¿sí? Va a quedar una línea horizontal. Bueno, entonces, ¿me confirman por favor cuando lo hayan copiado? Ya, profe. Y entonces vamos a avanzar. Ya, profe. Bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a avanzar ahí a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bueno, entonces,
O no sé si a alguien le hacía falta copiar. Vamos a analizar las siguientes funciones que tenemos aquí, ¿sí? Para ver entonces el comportamiento. En las primeras, de la 1 a la 5, lo que vamos a hacer es de que vamos a escribir cuál es la pendiente y cuál es B, ¿sí? Entonces, digamos, aquí la instrucción sería escribir el valor de M y el valor de B. Vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué número es el que hay en esa función? Bueno, entonces vamos con el primero, miren. Dice que esta función es función en X igual a X más 7. Entonces, ojo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder distinguir el valor de M y el valor de B en una función ya escrita? Entonces veamos la forma. ¿Con quién está la letra M? ¿Acompañando a quién? X. A X. Entonces, el número M, entonces va a ser el que esté junto con X, pegado a X. ¿Y quién es el valor B? El número que se le suma o se le resta a X. Entonces, miren aquí. ¿Qué número tiene la letra X ahí? No tiene ninguno, ¿verdad? Entonces, va a ser el número 1. 1. Entonces, eso significa de que entonces el valor de la letra M es bueno, entonces M es 1. ¿Y cuánto vale B? Más 7. Más 7. Miren con el signo, ¿verdad? Entonces B es más 7. Vamos a la siguiente. ¿Qué número está junto con la letra X? 7. 7. Entonces, eso significa de que entonces la letra M vale 7. Ahora, ¿cuál es el otro número B? Menos 2. Menos 2. Muy bien, ahí está. Ahora, en las siguientes dos tenemos ahí una situación. Porque miren, dice 13x más 12x menos 6. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos dos números que tienen la letra X. Entonces, ahí primero tenemos que reducir. Entonces, igual. 13x y 2x se pueden sumar. 13 más 2 es 15. Entonces tenemos 15x y copio menos 6. Entonces, ahí ya va a ser claro entonces cuál va a ser el valor de M. ¿Cuál es el valor de la letra M entonces en esa función? 15. 15. 15, muy bien. ¿Y cuál es el valor de la letra B en esa función? Menos 6. Menos 6. Exacto, ¿verdad? Menos 6. Ok. Ahora, en el siguiente tenemos lo mismo, lo único que acá tenemos dos números que no tienen la X. Entonces, en este caso, la X la voy a copiar. Y los otros dos números los vamos a operar. Tienen signos diferentes. Entonces, se restan. 5 menos 3 es 2. 2. Y se copia el signo del mayor, entonces ahí menos 2. Bueno, ¿qué número tiene la letra X? 1. 1, ¿verdad? Entonces, M es igual a 1. Y B es igual Menos 2. a menos 2. Muy bien. Y vamos con el último. ¿Cuál es el valor de M aquí entonces? 4. 4. ¿Y cuál es el valor de B? Menos 12. Menos 12. 12. Correcto. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos, miren, en los siguientes incisos también vamos a escribir el valor de M y el valor de B. Por los conceptos que ya vimos. M es la pendiente y B es el intersecto. ¿Sí? Entonces, dice aquí, miren, la recta tiene una pendiente de 3 y corta el eje de las Y en 2. Entonces, según la información que nos dice, miren, ¿cuál es la pendiente? 3. El 3. Entonces, eso significa de que M es igual
a 3. Ahora, que corta el eje Y en 2. Entonces significa que entonces el valor B es 2. Sí, vamos con el número 7. Dice que la recta tiene una pendiente de menos 3. Entonces, ¿cuál es el valor de M? Menos 3. Menos 3. Y entonces, ¿qué corta el eje de la Y en 2? ¿Cuál es entonces el valor de B? 2. 2, muy bien. Entonces, escriban en el chat cuál sería el valor de M en esta número 8 y cuál sería el valor de B. Háganlo y me dicen. Muy bien, ahí veo de que estamos, ¿verdad? Bien, excelente, chicos. Bueno, ahí ya vimos algunas respuestas, entonces efectivamente, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de M en la número 8? Menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Y cuál es el valor de B? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Entonces, así como si nos dicen la información de la recta, podemos identificar la letra M y la letra B. También si nosotros tenemos los valores de M y de B, podemos escribir la ecuación de la recta, es decir, la ecuación de la función. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para escribir? Conociendo M y conociendo B, ¿cómo vamos a hacer para escribir la recta? Bueno, pues la forma de la función dice que Y es igual a MX más B. Lo que nos vamos a fijar es la posición de cada uno de los números. Entonces, miren. Y, escribimos para ahí para la primera. Y igual. Entonces, ¿qué es lo primero que viene? La letra M. M. ¿Cuánto vale M? 3. Entonces escribo 3 y ese 3 lo acompaño de la letra X. Ahora dice B. ¿Cuánto vale entonces la letra B? 2. 2, ¿verdad? Entonces, como es positivo, entonces voy a dejar ahí ese signo 2. Entonces, miren, ¿cuál es la función de esta recta? Es Y igual a 3X más 2. Ese es el proceso que vamos a hacer para escribir la función de la recta. Cuando conocemos el valor de M y el valor de B. Entonces, aquí vamos con el siguiente. Y igual, primero M. ¿Cuánto vale M en esta ecuación? Menos 3. Menos 3. Entonces escribo menos 3 y lo acompaño de la letra X. Ahora, dice más B. Entonces, ¿cuál es el valor de B? 2. Entonces, más 2. Miren, pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, este tiene un número positivo. Eso significa que si nosotros trazamos la gráfica, voy a colocarla aquí, miren. Tendríamos el plano cartesiano y nos va a quedar, por ejemplo, una gráfica de este modo, ¿verdad? Se dice creciente porque entonces miren que va aumentando, ¿verdad? Cada vez que transcurrimos en los valores de X, entonces la gráfica va a ir en aumento. En cambio, la otra que tenemos aquí es un número negativo. Entonces, gráficamente, se va a observar lo siguiente. Que el número va descendiendo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Este es ascendente y esto es descendente. A pesar de que se mira que tuviera los mismos números. Y vamos con la última. Entonces, Y igual. Entonces, ¿cuál es el valor de M en esta ecuación? Menos 2. ¿Cuál, profe? Aquí está.
Menos 2. Estamos en la número 8. Y ahora, miren, dice más B, ¿sí? Más B, pero entonces vean, ¿cuál es el valor de B? Menos Menos 2. dos. Menos 2. Como Menos aquí ya 2. tiene ese signo menos, yo no voy a escribir aquí más menos 2, sino solamente voy a escribir el signo que tiene la letra B. ¿Qué dice? Menos 2. Y entonces así nos va a quedar ahí esa recta. Bueno, ¿estamos claros o tenemos alguna duda ahí de cómo identificar el valor de M y cómo identificar el valor de B? No, profe. Sí, profe. No, profe. Bueno, yo me imagino de que ya lo copiaron. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, entonces si ya no hace falta nadie de copiar, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, entonces, aquí pues ya estamos llegando a ver entonces acerca de la pendiente de la recta, ¿sí? Pendiente de la recta. M. Bueno, entonces, M dice que es igual. Esa es una fórmula que ustedes deben de escribir, porque este es el que describe el comportamiento de la ecuación. Entonces dice que es Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Ya vamos a ver entonces de dónde es que salen esos valores, ¿verdad? Eso quiere decir, por ejemplo, voy a marcar aquí yo. Aquí voy a colocar un punto y le voy a llamar el punto 1. O puede ser también, les digo yo, por ejemplo, la letra A. Es indistinto de qué letra o cómo se escriba el punto. Eso es indistinto, ¿verdad? No tiene mucho. Ahora, vamos a marcar entonces el otro. Voy a colocarlo, por ejemplo, acá y le voy a llamar el punto 2, ¿sí? El punto 2. O también podríamos decir que se llama B. Entonces, ¿de dónde es que sale Y2, Y1, X2, X1? ¿De dónde sale? Porque nosotros entonces, para identificar M, vamos a ver cómo está el comportamiento entre dos puntos, ¿sí? ¿Cómo es que cambia de un punto a otro punto la gráfica? Entonces, miren, como nosotros ya vimos ahí cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, ¿sí? Ese es uno de los motivos por los cuales trabajamos. Entonces, vamos a escribir aquí las coordenadas del punto A. Miren, en X, ¿con qué número está en X el valor A? Con menos 2, coma. ¿Con qué valor está A en Y? Con menos 2, ¿verdad?
Entonces, A es menos 2, menos 2. Ahora, vamos a ver las coordenadas del punto B. Entonces, miren, ahí trazando, ¿verdad? ¿A qué valor llegamos en X? 3. A 3. Y miren, ¿a qué valor llegamos en B? A 3. A 3. Bueno, 3,3. Entonces, ¿de dónde es que va a salir X2, X1? Porque nosotros vamos a colocarle aquí. Esto pues es algo que ya vamos a trabajar mañana, ¿verdad? Pero entonces, el punto A le vamos a asignar los valores 1. Entonces, este sería, miren, X1 y Y1. ¿Por qué decimos 1? ¿Sí? ¿Por qué vamos a decir 1? Es solamente por describir que ese es el primer punto, pues uno de los puntos, ¿sí? Y al otro se le va a asignar X2 y Y2. ¿Qué significa? De que entonces el otro es el segundo punto. Eso es lo que significan esos dos numeritos, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a revisar ya más a detalle el día de mañana, ¿verdad? Vamos a ver cómo aplicar esa fórmula para entonces poder determinar el valor de la pendiente, aquí en este caso en base a una gráfica, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo determinar el valor de la pendiente ya cuando solo nos dan los puntos. Bueno, entonces pues por hoy ahí vamos a finalizar. Les deseo que tengan un excelente día y entonces los veo el día de mañana. Adiós, profe. Bendiciones. Adiós, igualmente. Adiós, profe. Feliz